En los últimos días de enero de 2026, algunas de las mentes militares más poderosas de la alianza de la OTAN se encontraron en un pequeño aprieto. Estaban el comisionado de defensa de Europa y líderes de defensa y altos diplomáticos de la Unión Europea, Alemania, Francia y España, defendiendo la creación de un gran ejército europeo. Frente a él estaba Mark Rutte, jefe de la OTAN y considerado la figura más poderosa de la defensa europea según el bando a favor. Es momento de que Europa deje de depender de Estados Unidos y defina su propio futuro. Según Rutte, no hay otro camino a seguir aparte del rumbo actual de Europa. Si los países de la OTAN creen que pueden tener una fuerza europea fuera de la OTAN, deberían seguir soñando. El futuro de Europa es la OTAN y ahora más que nunca, el futuro de la OTAN es Europa. Sin duda, todos coinciden en que ahora hay más motivos para debatir sobre un ejército europeo. Con Estados Unidos amenazando con invadir territorios aliados de la OTAN y mostrando menos compromiso con la defensa continental, queda claro que la gran apuesta de la OTAN del último medio siglo, confiar en la protección de Washington, fue un error. La idea de un ejército europeo y la división entre líderes europeos sobre el tema no son nuevas. Por un lado, un ejército europeo unificado aportaría beneficios innegables para la seguridad de Europa. Pero por otro lado, hay una razón por la que los opositores a la idea insisten en que los costos harían que tal esfuerzo fuera insostenible. Las rutinas de invierno suelen ser difíciles, pero AG1 es una de las pocas que sí sigo. Es una mezcla diaria con más de 75 ingredientes para la salud. En la parte trasera del paquete enumeran todos los ingredientes, 75 más 5 cepas probióticas, y está clínicamente comprobado que apoya la salud intestinal. En esta época paso casi todo el tiempo en casa. Necesito estos minerales, no unos minerales cualquiera. Y AG1 simplemente me ayuda a llenar esos vacíos, y creo que también debería ayudarte a llenar esos vacíos. Sabe muy bien, solo agrégalo y agítalo diario. Tiene sabor a vainilla y piña. No sabe tan verde como parece, te lo prometo. También vale la pena probar AG-Z en su versión nocturna. Un poco menos de estar viendo malas noticias y solo una bebida agradable para relajarte podría hacerte bien. Definitivamente a mí me haría bien porque, bueno, malas noticias. Si usas mi enlace, obtienes 3 paquetes de viaje a AG1 gratis. Algún día los veremos todos. Mira, recibirás tus vitaminas D3 y K2 y un AG1 con esta lata bonita. Está vacía, tengo como 3. Visita drinkaguno.com Warfronts o haz clic en el enlace abajo. Ahora volvamos al video de hoy. Una ambición largamente dormida. Durante siglos, la idea de un ejército paneuropeo en la historia europea ha sido simplemente risible. Después de todo, este es el mismo continente conocido por su Edad Oscura y su Guerra de los 100 años. Guerra tras guerra por oleadas de conquistas imperiales, ya sea que los ejércitos marcharan desde Macedonia, Roma, Sajonia o París. Europa casi se consumió a sí misma en la primera mitad del siglo XX y luego, cuando no aprendió la lección, se consumió de nuevo. A finales de los 40 y principios de los 50, ocurrió algo inusual en Europa. Europa dejó de pelear consigo misma y, aún más inesperado, perdió el deseo de que esas guerras continentales volvieran a empezar. Durante los primeros años de la Guerra Fría surgió por primera vez la idea de un ejército paneuropeo. Solo una nota sobre la semántica. Cuando hablamos de un ejército europeo, en realidad nos referimos a todo un aparato militar europeo, capaz de combatir hoy en aire, tierra, mar, espacio o ciberespacio. A inicios de los años 50 se propuso un ejército europeo colectivo para los 6: Francia, Alemania Occidental, Italia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. La propuesta surgió como respuesta a varios problemas frustrantes. La Unión Soviética estaba cerca y era muy fuerte, mientras que Alemania Occidental tenía la mayor capacidad para enfrentarlos. Nadie quería que Alemania Occidental tuviera su propio ejército otra vez. Aún así, las reformas casi se aprobaron. Se firmó un tratado con ese fin, pero no se ratificó. Ese fue el pecado original de Europa tras la Guerra Fría. Las naciones europeas prefirieron mantener ejércitos separados y enfocarse en la OTAN en vez de colaborar en defensa. El resultado fue un continente europeo que estaba unido en principio, con un liderazgo estratégico común, compromisos mutuos y un paraguas nuclear compartido, pero debajo de ese principio, Europa no encontró ninguna unidad militar práctica en absoluto.
La conversación realmente no volvería a tomar fuerza hasta principios del siglo XXI, después de que la OTAN se expandiera para incluir nuevos estados miembros que acababan de salir de la esfera de influencia soviética. El 11 de septiembre de 2001 inició la guerra global contra el terrorismo, donde las naciones de la OTAN participaron en operaciones extranjeras con Estados Unidos. Estos despliegues en coalición fueron muy educativos para los ejércitos europeos, dándoles valiosa experiencia en conflictos complejos y asimétricos. También fueron reveladores, pero no halagadores. Los ejércitos europeos no solo carecían de experiencia, también eran sumamente poco prácticos para desplegar, enviando unas pocas docenas o unos pocos cientos de soldados cada uno, provenientes de docenas de ejércitos nominalmente independientes. Según los líderes estratégicos de la época, Europa habría ganado al tener una fuerza militar cohesionada para esas operaciones dentro o fuera de la OTAN. Al final, no se crearon unidades cohesionadas en la OTAN, y los líderes europeos cayeron de nuevo en una trampa que ha definido el pensamiento europeo tras la Segunda Guerra Mundial. Al contar ya con una alianza integral como la OTAN, Europa ya mostraba aversión a iniciativas fuera de la alianza, así que no se consideró seriamente crear una fuerza europea separada. Agrega un poco de presión de Estados Unidos, donde un complejo militar industrial se había enriquecido y estaba satisfecho gracias a los contratos europeos constantes, y el statu quo simplemente era demasiado cómodo. Luego la idea recibió apoyo ocasional y la conversación resurgió en 2018. Fue entonces cuando Estados Unidos, bajo la primera administración de Trump, realmente comenzó a presionar a las naciones europeas para que aumentaran el gasto en defensa. El presidente francés Emmanuel Macron propuso primero un ejército europeo para reducir la dependencia de Estados Unidos. Y aunque las declaraciones de Macron provocaron un conflicto diplomático con Trump, también recibieron el apoyo de la entonces canciller de Alemania, Angela Merkel. En un discurso ante el Parlamento Europeo, Merkel pidió, cito, un verdadero y auténtico ejército europeo para complementar la alianza de la OTAN, recibiendo el apoyo de varios funcionarios de defensa del continente, tanto en público como en privado. Desde entonces, las naciones europeas buscaron nuevos acuerdos de cooperación y probaron fusionar fuerzas militares. A nivel de batallón, el presidente y el primer ministro de Italia propusieron algo similar en 2021 tras la retirada de Estados Unidos de Afganistán, que dejó el país en manos de los talibanes. Ese año, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso crear una Unión de Defensa Europea, crear fuerzas expedicionarias y recursos militares bajo control de la Unión Europea. No se hallaron planes mayores y tras las elecciones de Estados Unidos, en 2020 Europa regresó al statu quo temporalmente. Hasta que Donald Trump regresó a la presidencia en 2025, las principales figuras de defensa del continente aceptaron que un presidente estadounidense que dudaba de la alianza no era un caso aislado y que, si esas ideas se convertían en política, Europa enfrentaría graves problemas. Empezando en Luxemburgo, luego en España y otros países, líderes europeos han empezado a impulsar con más fuerza la idea del ejército europeo. El respaldo más importante fue del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien defiende este cambio como parte de su esfuerzo por alertar a Europa, citando a Zelensky. Rusia busca un ejército de 2 a 2.5 millones para 2030, así que el ejército europeo, mientras cada país mantiene sus propias fuerzas soberanas, debe ser capaz de responder. No debería ser menor a 3 millones. En este momento de la historia europea, resulta difícil negar el atractivo de un ejército continental europeo unificado. Después de décadas siendo la base sobre la que se construyó la alianza de la OTAN-Estados Unidos, ha indicado que no solo está reconsiderando su papel en la asociación transatlántica, sino que está considerando destruir todo por completo. No hay otra forma de interpretar las acciones recientes de Washington como llevar a la alianza al límite por una posible invasión de Groenlandia, aunque al final cedió ante la presión. Aunque las fuerzas europeas y estadounidenses no se enfrentaron en las desoladas calles de Nuuk, Europa tuvo que cruzar límites antes impensables. Informes de la Unión Europea indican que Europa amenazó con vender deuda estadounidense en represalia por un ataque a Groenlandia, prometiendo destruir la economía de ambos en un pacto de suicidio financiero para evitar la violencia. La idea de que Europa siquiera llegara a ese punto con Washington es absurda en teoría, sin importar si las tensiones finalmente se disiparon. Los líderes europeos son conscientes del espectáculo que han hecho ante Washington, desviviéndose en ejercicios de autoflagelación y apaciguamiento para proteger los principios básicos de la seguridad colectiva de la OTAN. Tampoco es que los líderes europeos solo tengan un problema con Donald Trump. Sin duda, Trump y sus asesores más cercanos son quienes están impulsando la división actual dentro de la alianza de la OTAN.
Sería justo que los aliados europeos de EU lo anticiparan. En aproximadamente 3 años, la política estadounidense inevitablemente oscilará hacia un socio político más favorable en la Casa Blanca. La advertencia que han recibido los líderes europeos es aún más fundamental. Este tipo de división entre Estados Unidos y Europa se suponía que era imposible, no solo porque Estados Unidos sentía algún tipo de buena voluntad hacia el viejo continente, sino porque sus incentivos geopolíticos, los beneficios que obtenía de una relación cercana con Europa y la profunda e intencional fusión de los futuros respectivos de Estados Unidos y Europa serían suficientes para contrarrestar cualquier impulso rebelde de un solo líder en la Casa Blanca. En pocas palabras, se suponía que esta relación debía ser resistente a choques intermitentes como este, y si no lo es, entonces los problemas de Europa son mucho más profundos de lo que las generaciones anteriores de líderes habían creído. En este punto, parece que los líderes europeos están de acuerdo en la realidad más básica que enfrentan, que el statu quo actual es insostenible, y cualquiera que sea la solución que Europa elija, tiene que hacer algo para cambiar su situación. El acuerdo se debilita al cuestionar si un solo ejército paneuropeo sería la solución. Los argumentos a favor, en su forma más fundamental, el argumento central a favor de un ejército europeo unificado es simple, que al unirse en una fuerza continental unificada, Europa sería más capaz de defenderse en el futuro de lo que es hoy. Es decir, el argumento no es necesariamente que un ejército paneuropeo sea una idea fantástica, sino que al menos representa una mejora significativa respecto a lo que Europa tiene actualmente. Ese argumento lo presentó el comisionado de defensa de la Unión Europea Andreas Cabelius a los líderes europeos en enero de 2026. ¿Sería Estados Unidos militarmente más fuerte si tuviera 50 ejércitos a nivel estatal en lugar de un solo ejército federal? 50 políticas de defensa estatales y presupuestos de defensa a nivel estatal en lugar de una sola política y presupuesto de defensa federal. Si nuestra respuesta es no, que Estados Unidos no sería más fuerte, entonces, ¿qué estamos esperando? Fin de la cita. Para decirlo sin rodeos, aunque suene un poco duro, la decisión de las naciones europeas de construir ejércitos nacionales individuales en un continente que ya está estratégicamente alineado consigo mismo. Puede haber sonado bien en teoría, pero si el objetivo era realmente defender el continente europeo, entonces habría sido difícil pensar en una manera menos eficiente de lograrlo. En el siglo XXI, las naciones europeas tienen una ventaja clave poco común en la historia. No es posible, salvo pocas excepciones, mayormente concentradas en los Balcanes, que una nación europea vaya a la guerra con otra. En un sentido geoestratégico amplio, eso es una bendición increíble, y se vuelve aún más significativo por algunas de las otras ventajas que Europa tiene a su favor. Es hogar de algunas de las economías más avanzadas del mundo, algunas de las más ricas y algunas de las más capaces de participar tanto en investigación y desarrollo de alta tecnología como en manufactura de alto volumen y alto valor agregado. Europa no enfrenta ninguna amenaza militar desde su flanco occidental, dejando de lado el espectro de una invasión desde Groenlandia, y tampoco enfrenta una amenaza real desde el otro lado del Mediterráneo. Puede unirse en un solo frente continental para disuadir a Rusia, que en teoría no debería ser una gran amenaza. Las naciones combinadas de Europa tienen 4 veces más población que Rusia, 10 veces más poder económico y ventajas prácticamente incalculables en su potencial militar e industrial de defensa. Por todo eso, Europa debería unirse en una defensa común. Debe enfocarse en una amenaza clara y conocida y poder derrotarla fácilmente. Si esto ocurriera, quienes ven este episodio ya saben que Europa quedó muy por debajo de esas expectativas en varios aspectos. Sin embargo, expertos militares sostienen que su mayor error fue dividir a los ejércitos internacionales, en lugar de uno continental con más de 30 ejércitos dispersos por todo el continente europeo. Aunque esos ejércitos tomaran decisiones eficientes, la estructura resulta muy ineficiente cuando deben defenderse de un enemigo común. Europa ha invertido en más de 30 ejércitos separados, más de 30 fuerzas aéreas separadas y así sucesivamente. Aunque la OTAN ha trabajado para que los ejércitos nacionales usen municiones interoperables en una gama relativamente estrecha de máquinas de combate de alta calidad, esto solo resuelve parte del problema. En un sentido mucho más amplio, Europa no ha reconocido varias realidades clave al mismo tiempo. Coordinar, transportar y mantener más de 30 ejércitos en un solo campo de batalla será muy difícil por su naturaleza. Cuando cada nación entrena a su ejército para proteger intereses propios, y la mayoría de estos solo se relacionan tangencialmente con el campo de batalla real donde pelearán.
La mayoría de las economías fuertes de Europa están ubicadas lejos del frente de batalla, lo que significa que, si esas economías están canalizando recursos hacia un ejército enfocado en sus propias prioridades de defensa nacional, entonces grandes partes del potencial militar de Europa se desperdiciarán en naciones que en gran medida no se preocupan por la defensa continental cuando deberían formar la columna vertebral de Europa. Para empeorar las cosas, Europa simplemente ha ignorado el hecho de que no todas las naciones sobresalen o siquiera se desempeñan bien en las mismas cosas. Y cuando las naciones individuales podrían haberse dedicado a desarrollar especialidades militares que se alinearan con sus fortalezas, en su lugar han construido unas 30 fuerzas armadas genéricas que están a años luz de su potencial colectivo. Si Europa uniera su fuerza militar, esos problemas se superarían. Es válido decir que si Europa hubiera creado una fuerza militar continental desde el inicio, se habrían evitado esos problemas y el gran desperdicio militar. Si el proceso se hubiera iniciado décadas atrás, hoy sería factible. Las naciones europeas podrían estar produciendo equipo militar y entrenando personal en los campos donde se sabe que son los mejores. Naciones con mucho dinero y experiencia, como Gran Bretaña y Francia, ubicadas lejos de las líneas del frente, podrían haber dedicado su tiempo a construir equipamiento militar avanzado, aviones de combate de última generación, portaaviones y destructores de aguas azules en grandes cantidades y arsenales nucleares más grandes. También pudieron enfocarse en entrenar a las tropas de mayor inversión, fuerzas especiales y otros especialistas, mientras creaban una cultura que motivara a los ciudadanos en edad de combatir a unirse a brigadas en Europa del Este. Países orientales como Polonia o Rumania pudieron centrarse más en infantería y blindados pesados. Las naciones nórdicas tienen fuerzas especializadas para el extremo norte, y los países bálticos, con poca población y alta tecnología, podrían haberse convertido en los mejores en I+D, inteligencia y guerra cibernética. Una nación como Italia podría haber enfocado sus recursos en la defensa marítima, una nación como Alemania podría haber hecho lo que planea hacer, y ser el centro industrial militar y base de operaciones para las batallas en el frente oriental de Europa. La triste realidad, por supuesto, es que la ventana de oportunidad para realmente hacer bien cualquiera de esas cosas en el primer intento se cerró hace mucho tiempo. Defensores del ejército paneuropeo dirían que más vale tarde que nunca, ya que Europa no puede revertir sus decisiones previas. Pero puede pensar mucho más claramente sobre cómo aprovechar mejor los recursos que ahora tiene, enfocar sus iniciativas de adquisición y desarrollo, y cambiar radicalmente la forma en que ve la defensa continental. Incluso hoy, si Europa coincidiera en que no enfrenta amenazas internas, del Atlántico o del norte de África, concluiría rápidamente que mantener su poder militar en Francia, Gran Bretaña o España, países que literalmente no podrían estar más lejos del frente europeo, podría ser una mala decisión. Europa podría estar de acuerdo en que, por ejemplo, valdría la pena invertir en la creación de bases militares europeas en naciones como Estonia o Lituania, no solo rotando destacamentos de la OTAN de tamaño reducido por esas áreas, sino estacionando decenas de miles de tropas allí de manera permanente. Aunque esto pueda parecer grave para las sensibilidades europeas actuales, es importante destacar que si Europa tuviera una verdadera defensa colectiva y un solo ejército, tendría el mismo sentido que un soldado español sirviera en Letonia que un californiano en otro estado, unirse al ejército de Estados Unidos y ser asignado a una base en Virginia. Los defensores de un ejército paneuropeo argumentarán que este principio puede aplicarse a toda la defensa europea. Si Europa entendiera que todos los europeos están unidos en esto, cambios radicales que hoy parecen extremos tendrían sentido inmediato. Si el continente considera al oso ruso como su amenaza inminente en el este, estos cambios harían a Europa más segura de inmediato. También existen problemas estructurales graves en los ejércitos europeos ligados a la falta de centralización. Hoy en día, Europa carece de su propio liderazgo estratégico, y eso difícilmente es un accidente. Bajo la OTAN, el mando y control es en su mayoría territorio estadounidense. Europa, al evitar el desarrollo estratégico o industrial de defensa fuera de la OTAN, ahora tiene un gran punto ciego en liderazgo estratégico fuera de la alianza. Los intentos europeos de trabajar entre fuerzas militares nacionales han sido inmensamente frustrantes, no solo porque no existe un mando europeo unificado que pueda dirigir los recursos militares del continente, sino también por la enorme carga de burocracia y barreras legales que impiden una acción efectiva. La Unión Europea intenta resolver esos problemas, pero sus esfuerzos no son suficientes. Europa necesita líderes, necesita un lugar para reunir a sus mejores mentes estratégicas y necesita una forma de otorgarles a esas mentes estratégicas la autoridad para dirigir los recursos europeos. Formen un ejército europeo comenzando por crear una estructura de mando y control para dirigirlo.
Si eliminan los obstáculos institucionales, esos líderes podrían hacer que Europa se coordine de forma mínimamente competente. De manera similar, Europa depende de Estados Unidos para proporcionar capacidad en varias áreas críticas, especialmente tecnología satelital, inteligencia, vigilancia y reconocimiento, y capacidades aéreas no combativas como el transporte estratégico y el reabastecimiento de combustible en el aire. Europa no solo descuidó esas áreas por no ser atractivas o porque Estados Unidos ya tenía soluciones, sino que las rechazó. Como los ejércitos deciden sus adquisiciones por separado, les resulta difícil justificar el costo y la lógica estratégica de desarrollar esas capacidades solos. Europa, por ejemplo, no tiene ni cerca suficientes aviones cisterna para reabastecimiento en el aire, pero los ejércitos individuales sí tienen suficientes cisternas para satisfacer su propia ambición limitada. Después de todo, ninguna de estas naciones realmente está tratando de proyectar poder por sí misma, así que no tienen una necesidad real de construir una fuerza aérea capaz de proyectar poder. Pero en realidad, la capacidad de proyectar el poder europeo a través de Europa sería un requisito mínimo para una fuerza europea unificada, y la cantidad actual de aviones cisterna para reabastecimiento en el aire en el continente simplemente no es suficiente para cumplir con el trabajo. Esto también aplica a satélites, recursos de reconocimiento y cualquier otro equipo que no sería necesario para países sin adversarios cercanos. Evitan problemas, aunque serían clave para un ejército continental en la defensa del continente. La Unión Europea y, en cierta medida, la alianza de la OTAN han intentado abordar esas deficiencias, tomando decisiones de gasto colectivo que están empezando a ir en la dirección correcta. Pero esos cambios no se comparan con lo que requeriría organizar un ejército europeo unificado. Así podrá crear un enfoque más cohesivo para la defensa y hacer una lista de compras detallada y estratégica. Actualmente las necesidades de Europa son abstractas: más satélites, más aeronaves no de combate, etc. Una visión estratégica clara ayudaría a Europa a definir mejor sus necesidades y la rapidez para obtener recursos. Un ejército europeo unificado requiere también un presupuesto común, proporcionando un fondo masivo para que Europa pueda invertir en recursos que antes no tenía sentido adquirir por separado. En esto, Europa ha tenido ciertos beneficios por su forma previa de organizar sus fuerzas armadas. El continente cuenta con unos 3.000 tanques modernos, 200 aviones furtivos, 600 para 2030, más de 2.000 aviones de combate modernos, 6 portaaviones y más de 100 destructores y fragatas. Esas cifras no están donde Europa quisiera que estuvieran, pero si se unificaran bajo un mando continental y se trasladaran a posiciones avanzadas en el este, serían suficientes para proporcionar un elemento disuasorio contra Rusia. A corto plazo, eso significa que Europa podría invertir rápidamente en cubrir sus brechas más críticas, tomando decisiones de adquisición que Europa, en su estado actual, nunca podría justificar. Sobre adquisiciones, la mayor fortaleza de un ejército europeo unificado sería revitalizar la industria de defensa europea. Europa es un continente que no carece de ingenieros ni de conceptos de diseño, y tampoco le falta potencial de manufactura. Con el tiempo, la industria de defensa del continente se ha estancado mucho. La capacidad de producción de Europa se ha atrofiado a un nivel francamente ridículo. Con poca capacidad para producir y reponer materiales esenciales para la guerra como artillería, proyectiles y otras municiones, el continente puede fabricar tanques, aviones de combate y otro equipo pesado, pero solo a ritmos muy lentos. Peor aún, propone sensores modernos, sistemas de información, drones de largo alcance y recursos clave para la guerra del siglo XXI, pero nadie quiere pagar por esos recursos. A los líderes de defensa europeos no les falta tecnología ni voluntad para aumentar la producción, sino contratos, y Europa no tiene los medios para reunir recursos y hacer los pedidos masivos necesarios. Hasta que las fábricas y líneas de producción operen, la industria de defensa del continente es prácticamente irrelevante, luego podría ser imparable. Un ejército europeo podría hacer una gran diferencia usando inversiones a gran escala para construir una fuerza unificada. Europa debería darle los medios para superar la burocracia, agilizar los trámites en toda la cadena de suministro, unificar el mercado de defensa y coordinar mejor a los expertos de la industria. Europa también podría empezar a reducir parte de la extrema diversidad de equipos entre sus fuerzas armadas actuales, donde el continente actualmente utiliza muchos tipos diferentes de equipos para cumplir una misma función de combate. Si se centralizan las decisiones de adquisición, los líderes europeos podrán enfocarse en producir el hardware más eficiente o rentable disponible actualmente. Una decisión que las empresas de defensa quizá no aprecien, pero que contribuiría en gran medida a estandarizar una futura fuerza europea.
Con la apertura y expansión de fábricas, Europa aumenta su capacidad para sostener un conflicto de alta intensidad y rearmarse y reabastecerse en tiempo real mientras agota sus reservas en el frente. Esta es una lección que Ucrania ha aprendido por las malas, y Europa podría asimilar esa lección más fácilmente que Ucrania, pero la ventana de oportunidad se cierra cada día. Internamente, un ejército europeo unificado traería grandes beneficios para algunos de los estados más vulnerables de Europa, especialmente en los países bálticos y en otras partes de Europa del Este. Aquí los estados pueden ser absorbidos parcial o totalmente en las primeras semanas de un conflicto con Rusia. Las naciones bálticas, por ejemplo, técnicamente tienen una garantía de seguridad de la OTAN, pero en este momento esa garantía de seguridad es incompleta. Como la OTAN no puede desplegar suficientes fuerzas en los países bálticos antes de un avance ruso, el ejército continental europeo puede fortalecer la seguridad del continente sin aprobación de Estados Unidos. Un ejército europeo también podría enfrentar riesgos internos como la inestabilidad en los Balcanes, o un gobierno rebelde en Hungría que supuestamente tiene planes de capturar y anexar partes de Ucrania si llegara a caer ante Rusia. Si bien un ejército europeo podría paralizarse, adoptando la misma necesidad de unanimidad que la Unión Europea, es más probable que aprenda de ese error y adopte estándares militares más realistas. No es realista esperar que un ejército europeo siga esas reglas, ya que dificultaría defender Europa de amenazas externas. Si una sola nación europea está en desacuerdo, entonces hay todas esas pequeñas cosas que deberían volverse más fáciles. Si Europa formara un ejército colectivo en vez de depender de fuerzas separadas, podría reclutar a toda su juventud, aprovechando tanto a quienes quieren luchar como a quienes ven el servicio militar como una oportunidad. Además, su disuasión nuclear sería más independiente al unificar y posiblemente ampliar los arsenales de Francia y Gran Bretaña, asegurando la cobertura nuclear europea. Eso no depende de Washington. La investigación y desarrollo, pruebas y producción son mucho más fáciles. Y aunque las naciones perderían cierto grado de control directo sobre sus fuerzas armadas, podrían influir en un ejército que realmente importa. Además, la unificación no tiene que ser absoluta. Las naciones pueden ceder parte de sus activos militares y conservar el resto, o asegurar el derecho de recuperación para que, en emergencias, los activos militares europeos de un país puedan regresar a este para su protección. Un ejército europeo unificado evitaría muchos desacuerdos internos que naciones como Rusia han trabajado para avivar. Mejora su capacidad para imponer la ley marítima, controlar el espacio aéreo y hacer cumplir sanciones. En un marco militar colectivo, todas las naciones europeas, incluso las más fuertes, tienen una herramienta para proteger su soberanía, más poderosa que lo que lograrían solas. En ese mundo, las fronteras europeas ya no son un desastre fragmentado, donde una nación como Rusia puede identificar las fronteras nacionales más débiles y encontrar la manera de infiltrarse. Si Europa cuenta con un ejército colectivo, toda su frontera estaría protegida por igual poder militar. Por último, se argumenta que un ejército europeo podría fortalecer a la OTAN en vez de debilitarla. Una Europa con un ejército continental fuerte y unido casi con certeza habría atendido las preocupaciones de la administración Trump sobre inversión y preparación militar. Como esas preocupaciones probablemente sigan tras la presidencia de Trump, Europa debe mostrar su preparación a largo plazo. En lugar de ofrecer casi 30 ejércitos subordinados a Estados Unidos, Europa podría ofrecerse como un solo socio capaz, no solo asumiendo su parte justa de la carga financiera para la defensa colectiva, sino asegurando que, en términos operativos, las fuerzas estadounidenses no tengan que preocuparse por hacer de niñera de fuerzas europeas que no pueden tomar sus propias decisiones. Mientras Europa se unifique y así sea percibida, será más difícil para Rusia, China y otros adversarios plantearse desafiarla, aprovechando su gran población, PIB y potencial militar e industrial para convertirlos en un verdadero elemento disuasorio ante futuros conflictos. Esto hace a Estados Unidos más seguro al reducir la probabilidad de verse envuelto en una guerra por un ataque a sus aliados europeos. Y no tendría que apresurarse a defender a Europa si alguna vez estallara un conflicto. Le guste o no a Europa, el continente ha compartido un conjunto común de problemas desde hace tiempo, y esos problemas solo están empeorando. Todas las naciones europeas enfrentan la ineficiencia burocrática, preocupaciones legales y frustraciones de la Unión Europea. Sus problemas económicos y sociales cruzan fronteras, pero su infraestructura, organismos financieros y redes de información son independientes. Por su propia naturaleza, Europa ya comparte cada crisis con la que lidia, y cuando llegue el momento de una crisis de seguridad europea, también la compartirá.
Así que realmente vale la pena preguntarse, ¿qué clase de locura es que Europa comparta todos sus problemas y todo su dolor, pero se niegue a colaborar en una solución? Ahora, desafortunadamente, hay una respuesta a esa pregunta, pero antes de llegar ahí, tenemos que hacer una breve pausa para una descarada autopromoción. Al igual que nuestro equipo en Warfronts y nuestro canal hermano recién renombrado, Homefronts, publicamos 8 episodios gratuitos aquí en YouTube cada semana, profundizando en los conflictos globales y la geopolítica que dan forma a nuestro mundo. Pero si de alguna manera tienes ganas de aún más episodios, explicaciones todavía más profundas y un enfoque en historias de nicho, pasadas por alto o poco reportadas que simplemente no tenemos tiempo de cubrir aquí en Warfronts, entonces por eso comenzamos. Frontsco Francia es nuestro servicio premium para suscriptores, con acceso a una biblioteca exclusiva de videos y artículos de periodistas y expertos premiados, por unos $1 al mes o 50 al año. Tendrás acceso a episodios de análisis como este y a nuestro resumen semanal de historias ignoradas, la sala de situación. De nuevo, eso es Frontsco. Por solo $5 al mes o 50 al año, accedes a todo, incluidos los archivos, que ahora son muchos. También ayuda mucho a apoyarnos en lo que hacemos aquí en Warfronts y en nuestro canal hermano Homefronts. Échale un vistazo, gracias a quienes ya están suscritos y ahora volvamos al tema. Argumentos en contra. Si llegaste hasta aquí en un análisis profundo sobre la geopolítica del rearme europeo, seguramente ya conoces un tema recurrente. Las ideas nuevas y audaces suelen enfrentar muchos detractores en el liderazgo europeo. Con el posible ejército europeo, estos opositores han sido especialmente activos, más aún ahora que la propuesta podría volverse común. Irónicamente, uno de los mayores opositores es el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, cuya principal responsabilidad es la seguridad europea. Rutte afirma que un ejército europeo no mejoraría la seguridad y considera tan absurda la idea que sus proponentes solo pueden seguir soñando. Ante el Parlamento Europeo y tras los recientes llamados a un ejército europeo, el núcleo del argumento de Rutte parecía ser que, al crear esa fuerza, las naciones europeas reducirían en vez de aumentar las fuerzas de la OTAN. Al obligar a Europa a dedicar recursos al establecimiento de una nueva fuerza militar, el continente tendría que estirar sus fuerzas existentes, debilitándolas como resultado, y exigiría un gasto mucho mayor de las naciones de la OTAN que el 5% del PIB que han acordado gastar en los próximos años. Citando a Rutte, esto lo complicará. Creo que a Putin le gustará, así que piénsalo otra vez. Rutte hizo varios otros argumentos específicos en sus comentarios, y los discutiremos en un momento. Primero, debemos ver cómo un ejército europeo dividiría recursos, complicaría la logística y sobrecargaría las fuerzas del continente. No es la única crítica. Kaja Kallas, jefa de política exterior de la Unión Europea y ex primera ministra de Estonia, reforzó días después las preocupaciones de Rutte y calificó la idea de extremadamente peligrosa. Kallas advirtió sobre la confusión entre las cadenas de mando de la OTAN y europeas, diciendo que si existen ambos ejércitos, la responsabilidad se pierde y es muy peligroso. Por eso digo que debemos fortalecer la defensa europea, que es parte de la OTAN. Fin de la cita de Kallas, figura clave de la Unión Europea con experiencia en liderazgo. Quizás la única nación de la Unión Europea y la OTAN en mayor riesgo de una invasión rusa, la crítica fue bastante condenatoria. Destacamos estas críticas primero porque han sido noticia y son totalmente acertadas. Crear un ejército europeo independiente de los ejércitos nacionales, financiado y dirigido aparte, sería una locura. Europa ya se ve obligada a hacer grandes esfuerzos para rearmar sus ejércitos nacionales existentes, y ya sea en términos de financiamiento, personal o capacidad para la organización a gran escala, Europa simplemente no tiene los recursos para hacer todo eso una segunda vez de manera simultánea, mientras continúa rearmándose de la manera que la OTAN necesita. Sin descartar la crítica de Rutte y Kallas, debemos señalar que eso no es lo que suelen argumentar los defensores de un ejército europeo. El argumento de Rutte y Kallas es condenatorio por mostrar la falta de pensamiento flexible y creativo que ha llevado a Europa a esta situación. Si Europa llegara a crear un ejército europeo, desde cero, sacándolo de la nada mientras ignora a los ejércitos que ya protegen el continente, entonces Europa estaría construyendo su ejército de la manera realmente estúpida. Creo que la última parte del episodio lo dejó claro, pero vale la pena repetirlo. Crear un ejército europeo busca reestructurar la defensa, no reemplazar ni mantener separados los ejércitos nacionales.
No tiene sentido crear un ejército europeo fuera de la OTAN cuando puede ser la contribución de Europa a la alianza. Mark Rutte y Kaja Kallas son muy inteligentes, aunque no podemos especular por qué descartaron la idea de un ejército europeo separado y redundante. Sin tratar una reforma integral, podemos señalar los factores políticos involucrados. La discusión sobre el ejército europeo forma parte de un debate más amplio entre países europeos de la OTAN y Estados Unidos. Washington presiona a Europa para que se rearme y asuma su defensa, mientras los líderes europeos temen que Washington rompa parte o toda su relación de defensa con Bruselas antes de que el continente esté preparado. Mantener a Estados Unidos de su lado ha sido la principal prioridad de Rutte desde que Donald Trump regresó al poder, y claramente ese objetivo es tan importante para Rutte que ha estado dispuesto a soportar una humillación personal y profesional bastante significativa para lograrlo. Solo hay que ver el caso de papá Trump de hace unos meses. Mientras Europa enfrenta a una administración estadounidense dispuesta a cortar algunos de sus lazos de defensa con el continente, la decisión de Rutte de rechazar debatir un ejército europeo en cualquier circunstancia cobra más sentido. El principal riesgo geopolítico aquí es que, al abogar ferozmente y luego comenzar a avanzar hacia la formación de un ejército europeo, Europa correría el riesgo de darle a Estados Unidos todo el pretexto que necesita para distanciarse de sus aliados de la OTAN. Si Washington ve unidad en Londres, Berlín, París, Bruselas y otros, podría afirmarlo. Europa ha hecho lo necesario para encargarse de su propia defensa y redirigir su energía hacia otras prioridades geopolíticas que considera más importantes. La nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos ofrece todas las pruebas que un observador externo necesita. Pero el verdadero riesgo radica en la posibilidad de que Estados Unidos se retire antes de que un ejército europeo haya sido realmente construido y preparado para la defensa continental. Idealmente, Estados Unidos esperaría para transferir las responsabilidades de defensa a Europa hasta que un ejército europeo ya hubiera posicionado sus recursos a lo largo del flanco oriental del continente, pero en realidad, Estados Unidos podría tomar esa decisión en cualquier momento, incluso si un ejército europeo sigue siendo solo una idea y aún no se ha establecido formalmente. Existe el riesgo de que esta Casa Blanca en particular considere eso como una razón suficiente para terminar su apoyo, y si eso sucede, Europa está en problemas. Es una situación en la que pierdes hagas lo que hagas. Pero Rutte y Kallas no se equivocarían al evitar ese resultado. Si Estados Unidos debilita su compromiso con la OTAN antes de que Europa tenga su propio ejército, el continente sería más vulnerable a Rusia y otros adversarios. Rutte mencionó otro problema. El personal, citando al jefe de la OTAN, creo que habrá mucha duplicación. Les deseo suerte si lo intentan, pues deberán encontrar a los hombres y mujeres en uniforme, quienes ya están ocupados con lo que sucede. Aunque la última parte de la cita habla de crear un ejército europeo paralelo y no de reestructurar la defensa europea, sigue abordando un tema crucial. Europa carece del personal y la voluntad necesarios para luchar. Sus ejércitos no son grandes. Tomemos el caso del ejército británico, donde, según The Sun, Rusia cuenta con nuevos sistemas no tripulados. Las fuerzas de unos 87,000 soldados superan al ejército británico actual, que tiene 75,000 y solo 3,000 preparados para usar drones en combate. El ejército francés tiene 200,000 soldados, Alemania 180,000, Italia y Polonia unos 160,000 cada uno. En conjunto, las naciones de la Unión Europea y el Reino Unido cuentan con aproximadamente 1,5 millones de soldados en servicio activo, más o menos el mismo tamaño que se espera que tengan las fuerzas activas de Rusia a plena capacidad. Eso parece paridad, pero las naciones que formarían un ejército europeo tienen 4 veces más población que Rusia. No se consideran reservistas ni paramilitares rusos, que elevan el ejército ruso a más de 2 millones. Por supuesto, la respuesta obvia sería que las naciones europeas recluten a más personas y aprovechen su población colectiva, que es mucho mayor, para construir un ejército colectivo mucho más grande. Pero las naciones europeas sufren de un grave problema de falta de voluntad para luchar. En 2025, más del 80% de los ciudadanos de la Unión Europea apoyaban una política de seguridad común, y en febrero de 2026 la mayoría de europeos occidentales preferían la autonomía europea sobre la alianza transatlántica. Por primera vez, eso es solo la mitad de la batalla. Encuestas recientes muestran que en Europa Occidental prefieren la defensa colectiva, siempre y cuando sean otros los que luchen. En 2024, una encuesta de Gallup reveló que solo el 32% de los ciudadanos de la Unión Europea lucharían por su país. Más de la mitad de los alemanes, británicos fuera de la Unión Europea y 3/4 partes de los italianos no participarían. Euronews preguntó a casi 10,000 personas a principios de 2026 si lucharían por las fronteras de la Unión Europea. Solo el 19% respondió que sí.
Para ser justos, preguntar eso en un lugar con cientos de millones de personas tiene beneficios. El 19% de todos los ciudadanos de la Unión Europea que están en la edad ideal para luchar, entre los 17 y los 30 años, todavía proporciona un grupo de reclutamiento de aproximadamente 13 millones de personas. Tampoco esa duda es uniforme en todas las naciones europeas. Aquellos países más cercanos a Rusia, como Finlandia, Polonia y los países bálticos, son lugares donde una proporción mucho mayor de personas está dispuesta a luchar. Pero aún así, solo una pequeña proporción de las personas que están dispuestas a luchar por su país realmente se ofrecerán como voluntarios para hacerlo en tiempos de paz, cuando pueden recibir entrenamiento avanzado y fundamental, y servir como elemento disuasorio ante agresiones externas. También está el tema del paraguas nuclear europeo, que Mark Rutte criticó recientemente diciendo, una vez más hay que crear capacidad nuclear propia, lo que cuesta miles y miles de millones de euros. En ese caso, perderás el garante final de nuestra libertad, el paraguas nuclear de Estados Unidos. Buena suerte de nuevo, ¿es una crítica válida? Teniendo en cuenta eso, aunque Europa no quisiera renunciar a las garantías nucleares de la OTAN que le da a Estados Unidos, cualquier iniciativa seria para construir un ejército europeo pondría en riesgo que Estados Unidos retire su paraguas nuclear. De todos modos, Europa sí tiene una alternativa entre Francia y el Reino Unido. Estas dos naciones tienen un poco más de 500 armas nucleares con alrededor de 400 de ellas desplegadas en cualquier momento. En Europa ya discuten cómo adaptar el paraguas nuclear compartido. El canciller alemán Friedrich Merz dijo a finales de enero que los países europeos buscan una garantía nuclear francesa y británica que complemente la de Estados Unidos, sin reemplazarla. La idea tiene limitaciones tácticas, pero 500 ojivas bastarían para destruir Rusia. Las doctrinas nucleares y limitaciones de lanzamiento de Francia y Reino Unido dificultan que Europa confíe en el uso real de estas armas en escenarios adecuados. Las armas nucleares evidencian problemas graves de mando y control en un ejército europeo unificado. En un mundo donde el ejército europeo proporciona su propia disuasión nuclear a través de Gran Bretaña y Francia, ¿cómo justifica ese ejército europeo el liderazgo de alguien que no sea británico o francés? ¿Cómo justificas que un líder militar alemán, finlandés o polaco tome el mando y pueda usar los arsenales nucleares británicos y franceses como quiera? Entonces, ¿cómo justificas que un líder británico controle el arsenal francés o viceversa? Es muy poco probable que Europa simplemente desarrolle un programa nuclear propio a nivel continental y empiece a producir sus propias armas nucleares, y es aún menos probable que el resto del mundo permita que eso suceda sin una gran pelea. Si un ejército europeo no resuelve quién controlaría las armas nucleares, una fuerza europea perdería su paraguas nuclear. Al participar en la defensa colectiva, ocurre igual con temas militar-industriales. ¿Cómo las mayores economías europeas obedecerían a un jefe militar de un país pequeño? ¿Cómo podrían las tropas del flanco oriental de Europa confiar en un líder que siempre vivió cómodo en la costa atlántica? Como un tema aparte, hay una razón por la que Estados Unidos ha mantenido el control del mando europeo durante tanto tiempo. Existen líderes militares en Europa capaces de gestionar la defensa continental, pero carecen de experiencia y memoria institucional. Incluso si las tropas de otras naciones pudieran ponerse de acuerdo para confiar en comandantes no probados de todo el continente. Y todo eso asume que los líderes europeos siquiera podrían ponerse de acuerdo sobre una amenaza común. Imagina que una autoridad militar paneuropea decide ir a la guerra contra un enemigo con el que Francia no querría pelear, poniendo en riesgo la vida de ciudadanos franceses y usando equipo comprado por Francia, así como la seguridad de su territorio. Por eso, emplear recursos militares europeos sin acuerdo conjunto sería sumamente complicado. También existen obstáculos principalmente europeos para un ejército europeo, todos basados en que éste tendría que superar la burocracia que rige Europa. Decir que un ejército europeo decidiría sin consenso unánime es fácil, pero crear uno fuera de la Unión Europea, donde el consentimiento es unánime, es mucho más complicado. Si países fuera de la Unión Europea participan, su acuerdo sobre un ejército europeo también sería obligatorio, complicando más el proceso. La Unión Europea tampoco podría resolver estos problemas con su ritmo habitual. Los problemas de defensa de Europa deben resolverse en un par de años, aunque normalmente tomarían décadas abordarlos completamente. El problema no es solo la incomodidad de los líderes europeos, sino que dependerán de instituciones no diseñadas para actuar tan rápido en un tema así. Tampoco será fácil integrar a los ejércitos europeos. Después de todo, hablarán diferentes idiomas, seguirán diferentes credos y estarán sujetos a diferentes autoridades legales, todo lo cual haría que la unificación sea más difícil.
Esos son problemas complejos de resolver y cualquier intento de solucionarlos será inherentemente político. Solo imagina lo difícil que será responder la pregunta básica: ¿qué idioma debería hablar un ejército europeo? Esto es previo a tratar los problemas que la iniciativa generaría en las capitales europeas, sobre todo respecto a los costos hundidos. Si en una historia alternativa, Europa hubiera respondido a la invasión de Ucrania en 2022 o a la anexión de Crimea en 2014 creando un ejército europeo. En aquel entonces habría sido distinto, pero ahora Europa lleva años en un proceso continuo de remilitarización. Las naciones del continente ya invirtieron mucho en defensa, comprando equipo, haciendo reformas y obteniendo recursos que ahora tendrían que ceder. Esto aplica especialmente a países como Polonia, que han ido más allá en su reforma militar y serían castigados en vez de recompensados por ese esfuerzo. Igual pasa en la industria de defensa europea, donde las grandes empresas deben asumir que Europa difícilmente ordenará, digamos, media docena de tipos de aviones de combate o 4 tipos de tanques al mismo tiempo. En cambio, esas empresas se enfrentarían a la posibilidad de cerrar o de tener que integrarse en organizaciones más grandes junto con sus rivales de la industria, sin garantía de que ellas o sus accionistas salgan beneficiados de ello. Más allá de eso, las naciones europeas han pasado décadas construyendo sus propios ejércitos, y esos ejércitos son valiosos, con todo y sus defectos. Si Europa se reorganizara bajo una nueva estructura militar unificada, décadas de trabajo en ejércitos nacionales serían en vano. Eso no significa que dejar ese trabajo sea un error. Convencer a los líderes nacionales de priorizar un cambio difícil y pragmático hacia un futuro incierto sobre décadas de inversión y construcción institucional es un argumento complicado. Un ejército europeo haría que Europa se planteara preguntas difíciles sobre sí misma. El continente ha buscado diferenciar sus esfuerzos colectivos en la OTAN, la Unión Europea y otros organismos de la independencia nacional. Europa prioriza la soberanía de cada nación, incluso cuando es difícil o cuando esa soberanía entra en conflicto con los objetivos generales de Europa. Europa tiene todas las características de una superpotencia latente en el escenario global, entre su fuerza económica, su potencial militar, su arsenal nuclear y más. Europa no ha fracasado en unirse como una verdadera superpotencia, sino que ha decidido no hacerlo. No es un país, no tiene un líder, ni es una federación. Entonces, ¿qué significaría para Europa contar con un solo ejército colectivo, crear un solo ejército europeo, ceder algo tan importante como la defensa para que pudiera ser gestionado por una autoridad paneuropea? Europa enfrenta un riesgo real de crisis de identidad, que no es un tema abstracto. Desde divisiones culturales y turbulencias económicas hasta el riesgo de agravar las brechas actuales. En el liderazgo europeo, una turbulencia de esa magnitud podría paralizar completamente el esfuerzo por construir un ejército europeo unificado. El camino hacia un ejército europeo. La cuestión central es simple. ¿Un ejército europeo podría funcionar? Francamente, esperamos que a estas alturas de nuestro episodio sea obvio que no hay una respuesta igual de sencilla. Pero para efectos de ofrecer algún tipo de resolución, aquí está la respuesta más concisa que podemos dar. Después de considerar todos los argumentos a favor de un ejército europeo y todos los argumentos en contra, sí, un ejército europeo podría funcionar realmente. Y lo decimos literalmente, aunque hay muchísimos obstáculos para crear un ejército europeo, ninguno de ellos es tan grande como para que la idea sea literalmente imposible. Pero eso no significa que sea probable que un ejército europeo suceda, o que en realidad sea la mejor solución práctica para los problemas de Europa. Hay muchas buenas razones para buscar la creación de un ejército europeo, y también hay muchas buenas razones para no hacerlo, lo que significa que si Europa alguna vez decide debatir seriamente el tema, hay 1.000.000 de razones por las que el continente podría finalmente decidir tomar otro camino. Aunque podría haber un ejército europeo, eso es distinto a decir que deba o vaya a suceder. Esas son preguntas que los líderes europeos, y en el mejor de los casos los ciudadanos europeos, deben evaluar y responder como colectivo. En Warfronts esperamos que esas conversaciones ocurran, pero no podemos prometer una respuesta. Por supuesto sabemos cómo suele ser Europa cuando se enfrenta a ideas radicalmente nuevas, y sabemos también como cualquiera que Europa va a priorizar la opción segura antes que favorecer a los audaces. Depender solo de la infraestructura militar de Europa sin una fuerza colectiva podría poner al continente en mayor riesgo con el tiempo. Pero ahora se siente seguro. Así que, al concluir el episodio de hoy, ciertamente no pretendemos afirmar que Europa tomará o no un camino específico en el futuro cercano. Nos enfocaremos en responder si un ejército europeo realmente podría funcionar. Extiendo la pregunta. Si Europa buscara crear un ejército paneuropeo unificado, ¿qué acciones tomaría realmente?
¿Y cómo tendría que funcionar ese ejército europeo? Si quisiera tener alguna posibilidad de éxito, cualquier ejército europeo viable tendría que empezar resolviendo la cuestión de la autoridad jerárquica. ¿Quién decide dónde se desplegará el ejército? ¿Quién decide qué hará en tiempos de paz o durante un conflicto activo? ¿Y quién decide cómo se apropian y aprovechan los recursos europeos? Aunque implicaría un poco de burocracia intrínseca, quizá la manera más sencilla de resolver ese problema sería distinguir claramente entre la autoridad en tiempos de guerra y en tiempos de paz. En periodos de paz, mientras Europa trabaja para aprovechar su capacidad militar industrial, posicionar sus fuerzas y disuadir a sus adversarios, sin duda hay espacio para el debate y el consenso colectivo. Decisiones industriales de defensa tomadas por un Consejo Industrial de Defensa o decisiones de postura estratégica tomadas por un Consejo Estratégico, etc. Sin embargo, un ejército paneuropeo debe estar listo para adaptarse y asumir postura de guerra en cualquier momento. Sería prudente que un ejército europeo garantizara responsables claramente designados para decisiones de guerra, con infraestructura de mando y control clara y un mecanismo ágil para asumir esa autoridad rápidamente, con deliberación de calidad pero limitada en tiempo. Para lograr eso, Europa necesitaría enfatizar sus capacidades de inteligencia, recopilación y análisis, llegar a un acuerdo sobre la gestión de sus activos convencionales y nucleares en tiempos de guerra, y elevar a líderes altamente competentes para que asuman el control de esos activos. Si esos líderes deben provenir de las naciones nucleares de Europa o de sus potencias económicas, o si los mejores líderes de Europa ganan la confianza del continente sin importar su país de origen, eso le corresponderá decidirlo al continente. En cuanto a su estructura general y el uso de los activos militares europeos existentes, un ejército europeo tendría que apoyarse sustancialmente en las fuerzas armadas de las naciones europeas actuales, especialmente a corto plazo. En lugar de crear un ejército paralelo, eso significaría tomar y redistribuir activos que actualmente pertenecen a países individuales, probablemente priorizando los tipos de equipo que estén disponibles en mayor cantidad y que puedan reponerse lo más rápido posible. El tanque Leopard 2 y el Eurofighter Typhoon de Alemania probablemente serían priorizados para transferirse a un ejército europeo unificado. De esta manera, el personal podría ser entrenado en la menor cantidad posible de sistemas, en lugar de permitir un caos total dentro de las filas. Cada nación querría mantener algunas fuerzas armadas bajo su control, pero no se les pediría asumir tareas de un ejército europeo unificado, como la disuasión ante amenazas internacionales, operaciones expedicionarias, proyección de fuerza y otras iniciativas militares a gran escala. En cambio, los ejércitos nacionales europeos podrían ser reorganizados en algo más parecido a una fuerza de defensa territorial. Utilizando una proporción relativamente pequeña del PIB y enfocando sus inversiones de dinero y personal en la defensa de su propio territorio, un modelo a replicar podría ser la Fuerza de Autodefensa Nacional de Japón, que ha funcionado durante muchas décadas bajo la suposición de que solo necesita preocuparse por proteger el territorio japonés. Y ha desarrollado capacidades militares sólidas para ese propósito. Luego está el problema del diseño de la fuerza, donde incluso si Europa decide priorizar ciertos tipos populares de equipo para incorporar a un ejército paneuropeo, aún tendrá que construir un ejército, una marina y una fuerza aérea bastante caóticos, simplemente por la variedad de equipos que Europa tiene disponibles. A corto plazo, un ejército europeo debe aceptar que será algo extraño por un tiempo. En su lugar, invertir fuertemente en cubrir las brechas de capacidades que Europa ya intenta resolver. Europa debe desarrollar y lanzar satélites espía y otras herramientas avanzadas de inteligencia y reconocimiento bajo su control. Tendría que establecer ubicaciones de operaciones avanzadas a lo largo de todo el flanco oriental de Europa, mientras invierte en la infraestructura física necesaria para transportar equipo militar pesado por todo el continente, especialmente en áreas clave de preparación como Alemania, Rumania, el oeste de Polonia y el oeste de Finlandia. Europa tendría que hacer pedidos importantes de aviones de transporte estratégico, aviones cisterna, aeronaves de vigilancia aérea y aviones de ataque electrónico. En tierra, debe priorizar ingeniería de combate, transporte de larga distancia, defensas aéreas estáticas y desarrollar capacidad de ataque de largo alcance, ausente en el continente. Debería invertir sumas sin precedentes en instalaciones para producir proyectiles de artillería, drones modernos y crear fuerzas especializadas para operarlos. Quizás en paralelo, podría enfocarse en el desarrollo y adquisiciones a largo plazo, preparándose para futuras compras como tanques o aviones de combate. A corto plazo, los líderes europeos tendrían que arreglárselas con lo que hay. Esos problemas logísticos y de capacidad son más importantes para que Europa los aborde, con o sin un ejército europeo unificado. Luego del equipo está el tema del personal, donde Europa debe cambiar su visión sobre el reclutamiento y la igualdad para ser efectiva. No todas las naciones europeas tienen las mismas fortalezas, y sus líderes no deberían fingirlo.
Algunos países tienen ciudadanos más dispuestos a luchar y quienes participan comparten ciertas características. En general, están más cerca de Rusia u otras naciones consideradas adversarias. Suelen ser menos ricos y con menos oportunidades. Un ejército europeo puede reclutar mejor ofreciendo incentivos reales, salarios altos e instalaciones de calidad para sus tropas. Un ejército europeo que ofrezca seguridad real a las naciones vulnerables. Además de brindar a los jóvenes oportunidades para ampliar sus horizontes y mejorar sus vidas con una carrera militar, también tiene muchas más posibilidades de crecer y garantizar la seguridad europea. Eso no significa que las naciones ricas de Europa Occidental no enviarían reclutas. Mejores instalaciones, salario y trayectoria profesional probablemente aumentarían el reclutamiento y el interés en el ejército en todas las naciones europeas. Un ejército europeo sería una forma inteligente de abordar si Europa está dispuesta a luchar. Y la pregunta es, ¿los ciudadanos europeos están en general desinteresados en defender Europa porque son perezosos, consentidos, egoístas, débiles o cualquier otra cosa? ¿O están desinteresados en defender Europa? ¿Porque no creen que Europa valga la pena defenderla ni que pueda defenderse sola? La gente no arriesga su vida por algo que no le importa, menos si cree que es una batalla perdida, sin importar si decide enlistarse. Quizá lo más valioso que haría un ejército europeo sería atacar esas percepciones. Al ofrecer un camino claro y completo hacia una mayor fuerza militar, Europa puede demostrar de manera contundente que enlistarse en el ejército realmente puede significar algo. Mientras Europa debate unificar sus fuerzas armadas, los defensores de esta idea tendrán una oportunidad clave para presentar sus argumentos ante el público. En temas nucleares, un ejército europeo unificado debería mantener cerca a Estados Unidos el mayor tiempo posible, para explicar en qué escenarios Estados Unidos usaría o no su paraguas nuclear para proteger a Europa. La OTAN no obliga a que todos sus miembros participen en acciones militares. Es un tratado de defensa, y naciones europeas y Estados Unidos han llevado a cabo todo tipo de acciones militares en el extranjero sin esperar protección de la OTAN. Europa puede diferenciar entre la seguridad colectiva, donde se espera la participación de Estados Unidos en la defensa de miembros europeos de la OTAN y otras acciones de un ejército europeo. Donde las garantías de Estados Unidos no se aplicarían al mismo tiempo, Europa tendría que prepararse para la posibilidad de que la garantía de seguridad de Estados Unidos pueda ser retirada parcial o totalmente. Europa debe reconsiderar la disuasión nuclear, aunque resulte incómodo, en un cambio sin precedentes. En el escenario menos extremo, Gran Bretaña y Francia tendrían que aceptar la idea de extender su paraguas nuclear a toda Europa, incluso si eso significa otorgar a líderes militares que no sean británicos o franceses cierto grado de autoridad sobre el uso de sus arsenales. En el extremo más radical, Europa podría considerar lo impensable: reutilizar armas nucleares británicas y francesas en un arsenal europeo unificado o crear uno propio desde cero. Finalmente, si un ejército europeo va a funcionar, entonces el continente tendría que replantear fundamentalmente su enfoque sobre el reparto de responsabilidades, la colectivización de la seguridad y la asunción de riesgos por parte de las naciones individuales. De hecho, Europa tendría que encontrar la manera de dejar atrás la idea de las distinciones entre naciones, al menos en algunos aspectos, antes de que un ejército paneuropeo pudiera ser viable. Consideremos el personal, donde sería justo pedir que cada nación enviara igual proporción de ciudadanos a luchar. Pero esa equidad muy pronto se convertirá en un obstáculo para Europa si el continente decide que es más importante ser justo que ser eficaz. Países como Polonia, Finlandia, Grecia o una posible Ucrania podrán reclutar a una mayor proporción de su población que países como Gran Bretaña, Francia, España o Italia. Una nación como Gran Bretaña, Francia o Alemania podrá dedicar más recursos económicos. Estonia no aportará fuerza económica ni mano de obra, pero tendrá un impacto muy superior a su tamaño en defensa cibernética e investigación de alta tecnología. Finlandia no fabrica como Alemania, ni República Checa construye una marina como Italia. Bélgica no puede convertirse en un campo de batalla como Polonia. Si Europa crea un ejército unificado, deberá aprender a convivir internamente. Mientras acepta esas diferencias fundamentales en lo que las naciones pueden aportar y en dónde se puede esperar que sobresalgan. La justicia y la equidad han sido clave en el experimento europeo desde el inicio de la Guerra Fría. Si el continente quiere una verdadera defensa colectiva, no puede dejar que las ideas de justicia comprometan su eficacia. De cierta manera, será más difícil cerrar esa brecha que realmente construir un ejército paneuropeo. No hemos repasado esta larga lista de pasos que Europa tendría que dar para que un ejército europeo fuera siquiera posible. Para intentar que todo esto suene fácil, de hecho, es todo lo contrario.
Estas prioridades deben sonar difíciles porque realmente lo son. Europa puede construir un ejército europeo unificado, y si lo lograra, entonces el continente sería mejor, más seguro y más fuerte como resultado. Pero avanzar de la situación actual de Europa a su posible futuro sería un proceso muy difícil, lleno de riesgos, incertidumbre y del mismo tipo de pensamiento radicalmente poco convencional que Europa ha tratado con gran escepticismo. Sería un paso sin precedentes para el continente moderno, pero la historia muestra que los tiempos cambiantes exigen adaptación radical. Desde el apogeo de la Guerra Fría, Europa se ha tomado unas vacaciones de su mandato de adaptarse a los tiempos, y ahora esas vacaciones finalmente han terminado. Gracias por vernos.